Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama nunca terminan. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series que nos hacen suspirar, reír y a veces, hasta llorar a moco tendido. Hoy tenemos un vídeo muy especial, un poco diferente a lo que solemos hacer. Vamos a explorar un tema que ha estado rondando en el mundo del entretenimiento turco, un tema que nos tiene a todos especulando, comentando y cruzando los dedos, los rumores de paternidad. Ya su copyright lo que es tú, N pensando. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? Pues bien, vamos a analizar algunas series donde la química entre los protagonistas es tan, pero tan intensa, que ha generado especulaciones sobre si esa conexión superíndice 3N se extiende ese ayu de la pantalla y si podríamos estar ante el anuncio de un nuevo mini Ande o mini Burak. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, du copyright me recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Pero eso no significa que no podamos divertirnos un poco explorando las series que han encendido esta chispa de esperanza en nuestros corazones, ¿verdad? La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad a veces se difumina, y es precisamente ese juego de ambigüedad cuarto edad lo que hace que estas historias sean aún cautivadoras. Y ya que es tu NAQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido emocionante como este. Ahora subamos a lo que nos interesa. La primera serie que vamos a analizar, y probablemente la que ha desatado pasiones y rumores en los últimos meses, es redoble de tambores Senu con diéresis al capm. Esta comedia romántica protagonizada por la adorable Hande Erupar Rafael y el guapusimo Kerem Bürsin, nos ha robado el corazón superíndice 3N con su química explosiva. No solo nos conquistaron con sus interpretaciones, sino también copyright N con la autenticidad que transmitieron, haciendo que su relación superíndice 3N fuera mucho creíble y entrao más menos hable. Senu con diéresis al capm es una serie del geu copyright nero de comedia romántica, pero con toques de drama que le aún más menos aden profundidad y complejidad a la trama. La historia explora temas como la ambición superíndice 3N, la lucha de clases, los secretos familiares y por supuesto, el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista brillante y ambiciosa, interpretada por Hande Erupar Rafael, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y adicto al trabajo personificado por Kerem Bürsin. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en el extranjero a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial se convierte en una relación superíndice 3N mucho compleja, llena de malentendidos, celos, secretos y por supuesto, mucho amor. La serie no solo se centra en la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, sino que también copyright N explora las historias de sus amigos y familiares, creando un universo rico y diverso donde cada personaje tiene su propio arco narrativo. Vemos la evolución superíndice 3N de Ayfer y Aydan, las tuas de Eda y Serkan, quienes a pesar de sus diferencias, terminan formando una amistad inquebrantable. También copyright N seguimos las aventuras amorosas de Melo, Ceren y Fifi, las amigas inseparables de Eda, quienes siempre N dispuestas a apoyarla en todo. Ahora bien, ¿por qué copyright esta serie es relevante para nuestro tema de hoy? Pues bien, la conexión superíndice 3N entre Hande y Kerem era tan evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla, que era imposible no notar la chispa que había entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones durante las entrevistas y eventos promocionales, todo gritaba que había algo que una simple amistad y con más menos erismo profesional. Esa química no era solo actuación superíndice 3N, era una energía tangible que se filtraba a trabu copyright de la pantalla y llegaba a los corazones de los espectadores. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem se convirtieron en pareja, alimentando a las esperanzas de los fans de verlos juntos para siempre. Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación superíndice 3N del romance de cuento de hadas que todos vamos. Pero la historia no termina aún. Desafortunadamente la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos.
La noticia de su separación superíndice 3N fue un golpe duro para los fans que habían invertido tanto emocionalmente en su relación superíndice 3N. Sin embargo, la leyenda de su amor perdura, y muchos fans siguen su más menos ando con una reconciliación superíndice 3N y que copyright N sabe, tal vez la llegada de un mini ande o mini querem al buen dúa. Aunque ahora la posibilidad parezca remota, la química que compartieron en Senú con diéresis al cap sigue siendo innegable y digna de Anu Lisis. La forma en que se complementaban, la manera en que se desafiaban y la pasión superíndice 3N que transmitieron hacen que su historia sea difícil de olvidar. Un dato interesante sobre la serie es que el U con diéresis copyright cito de Senú con diéresis al cap trascendió superíndice 3 las fronteras de Turcua, convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 meno global. La serie se vendió superíndice 3 a Mu S de 80 pauses, incluyendo Spau más menos a Italia, Brasil y Estados Unidos, consolidando a Ande y Kerem como estrellas internacionales. La serie fue doblada a múltiples idiomas, y sus personajes se convirtieron en referentes de moda y estilo. Además, la serie impulsó superíndice 3 el turismo en Estambul, ya que muchos fans viajaron a la ciudad para visitar los lugares donde se filmaron las escenas Mu SIQ superíndice 3 nicas. Los hoteles y restaurantes que aparecían en la serie se convirtieron en destinos turísticos populares, y los fans recreaban las escenas Mu S famosas en los mismos lugares donde se habían filmado. La siguiente serie que vamos a analizar es Erkenci Quay, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman. Esta serie, también copyright N del Geu copyright Nero de comedia romántica, nos transporta al mundo de la publicidad y el amor libre, un ambiente donde la creatividad y la pasión superíndice 3N se entrelazan. La trama de Erkenci Quay sigue a Sanemaiden, una joven show más menos adora y un poco torpe que trabaja en una tienda de comestibles de su familia. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. A medida que Sanem y Can trabajan juntos, surge una atracción superíndice 3N irresistible entre ellos, dando lugar a una historia de amor llena de giros inesperados. La serie se caracteriza por su humor fresco y su ritmo dinámico, que engancha al espectador desde el primer momento. ¿Por qué copyright Erkenci Quay entra en nuestra lista de series con rumores de paternidad? Pues bien, al igual que con Ande y Kerem, la química entre Demet y Can era palpable. Sus personajes irradiaban pasión superíndice 3N y deseo, y muchos fans creyeron ver esa misma conexión superíndice 3N en la vida real. Los rumores de un romance entre los actores fueron constantes durante la emisión superíndice 3N de la serie, alimentados por sus interacciones en las redes sociales y sus apariciones públicas. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada y cada comentario en busca de pistas que confirmaran su relación superíndice 3N. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 un romance oficial entre Demet y Can, la especulación superíndice 3N sobre una posible relación superíndice 3N fue tan intensa que incluso se habló superíndice 3 de un posible embarazo de Demet. Estos rumores, por supuesto, resultaron ser falsos, pero demuestran el impacto que tuvo la química de los actores en el público. La imaginación superíndice 3N de los fans voló superíndice 3 alto, creando escenarios y fantasías sobre el futuro de la pareja. Un dato curioso sobre Erkenci Quay es que catapultó superíndice 3 a Can Yaman a la fama internacional. Después copyright S de Lu con diéresis copyright cito de la serie, Can se convirtió superíndice 3 en uno de los actores turcos Mu S populares en el extranjero, protagonizando series en Italia y participando en proyectos internacionales. Su atractivo físico y su carisma natural lo convirtieron en un ícono para muchos fans alrededor del mundo. Además, la serie fue elogiada por su representación superíndice 3N de personajes femeninos fuertes e independientes, como Sanem, que desafiaron los roles de Geu copyright Nero tradicionales. Sanem se convirtió superíndice 3 en un modelo a seguir para muchas mujeres, inspirándolas a perseguir sus sueños más menos y a luchar por su independencia. Ahora vamos a hablar de una serie un poco diferente, pero que también copyright N ha generado mucha especulación superíndice 3N sobre la vida personal de sus protagonistas, Aik Laftan Lamaz, protagonizada por Ande Eru Rafael y Burak Deniz. Ande parece ser un IMU N para la especulación superíndice 3N romántica, lo que demuestra su talento para crear conexiones significativas con sus coprotagonistas. Aik Laftan Lamaz es otra comedia romántica turca que sigue la historia de Hayat Uzun, una joven de clase trabajadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil.
Ayu conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre rico, arrogante y aparentemente insensible. Como se imaginaron, el choque entre estos dos mundos da lugar a una serie de situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas. La serie explora temas como la identidad, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Aunque Ande y Burak nunca fueron pareja en la vida real, la química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus personajes tenían una conexión superíndice 3N magnu copyright tica, y muchos fans se preguntaron si esa atracción superíndice 3N se extendió afuera del set de filmación superíndice 3N. Los rumores de un romance entre los actores fueron constantes durante la emisión superíndice 3N de la serie, pero nunca se confirmaron. A pesar de esto, la imaginación superíndice 3N de los fans volvió superíndice 3 alto, creando fanfics y vídeos que mostraban su versión superíndice 3N de la historia de amor entre Ande y Burak. Sin embargo, la especulación superíndice 3N sobre la vida personal de Ande y Burak alcanzó superíndice 3 un nuevo nivel cuando Ande anunció superíndice 3 su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin despu copyright SD Senu con diéresis al cap. Algunos fans incluso teorizaron que la química entre Ande y Burak había influido en la decisión superíndice 3N de Kerem de protagonizar Senu con diéresis al cap junto a ella, como una forma de competir por su atención superíndice 3N. Por supuesto, todo esto son solo teorías sin fundamento, pero demuestran lo mucho que la química entre los actores puede influir en la percepción superíndice 3N del público. Estas teorías, aunque descabelladas, reflejan el poder de la ficción superíndice 3N para influir en la forma en que percibimos la realidad. Un dato interesante sobre Aik Laftan al-Lamaz es que fue una de las primeras series turcas en alcanzar un granu con diéresis copyright cito en AMU copyright rica latina. La serie se emitió superíndice 3 en varios países de la región superíndice 3N, incluyendo Argentina, Chile, Perú y mu copyright Jico, donde se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos de audiencia. La serie fue doblada al español más menos ol y adaptada a diferentes culturas, lo que la hizo a UNMU S accesible para el público latinoamericano. Además, la serie fue elogiada por su banda sonora pegadiza y su estilo visual vibrante. La música se convirtió superíndice 3 en un elemento clave de la serie, creando una atmu superíndice 3 esfera romántica y emotiva. Finalmente vamos a mencionar una serie reciente que también copyright N ha generado algunos rumores de paternidad, aunque en menor medida, Bato Yunu, protagonizada por Aitau Párrafo Amaz y Cemre Baisel. Aunque menos intensa que las otras series, Bato Yunu demuestra que la superíndice 3 mula de la comedia romántica y la química entre los protagonistas sigue siendo una apuesta segura para generar especulación superíndice 3N y diversión superíndice 3N entre los fans. Bato Yunu es una comedia romántica con un toque de fantasía que sigue la historia de Ada Tlmaz, una joven que cree que estuvo maldita en el amor. Según una superstición superíndice 3N familiar, Ada debe casarse con su primer amor para romper la maldición superíndice 3N y tener una vida feliz. Cuando su primer amor, Ruzgar, la abandona, Ada decide reconquistarlo trabajando junto a U con diéresis copyright L en una revista de juegos. Ayu conoce a Bora Doiruzuzeta, el jefe de la revista, un hombre frío y calculador que poco a poco se enamora de ella. La serie explora temas como el destino, la suerte y la importancia de creer en uno mismo. Aunque Aitau Párrafo y Cemre nunca confirmaron un romance, su química en la pantalla era innegable, y muchos fans creyeron ver una chispa entre ellos. Los rumores de una posible relación superíndice 3N se intensificaron después copyright S de que los actores fueran vistos juntos fuera del set de filmación superíndice 3N, pero nunca se confirmó superíndice 3 nada. Los fans crearon cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja, compartiendo fotos y vídeos que mostraban su supuesta cercanía. Lo que es cierto es que Aitau Párrafo y Cemre se casaron en la vida real, aunque no entre ellos. Esto demuestra que la química en la pantalla no siempre se traduce en un romance real, pero que sigue siendo un ingrediente clave para el U con diéresis copyright cito de una serie romántica. A veces la magia de la ficción superíndice 3N se queda en la ficción superíndice 3N, y los actores siguen caminos diferentes en la vida real. Un dato interesante sobre Bato Yunu es que fue una de las series turcas populares del verano de 2021. La serie fue elogiada por su trama fresca y original, sus personajes carismáticos y su humor inteligente. Además, la serie fue un U con diéresis copyright cito en las redes sociales, generando una gran cantidad de memes y comentarios por parte de los fans.
La serie se convirtió superíndice 3 en un tema de conversación superíndice 3N constante en las redes sociales, y los fans compartúan sus opiniones y teorías sobre el futuro de la pareja protagonista. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que han desatado rumores de paternidad. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, y que la vida personal de los actores es asunto suyo. Pero no podemos negar que la química entre los protagonistas de estas series es innegable, y que nos hace más menos con la posibilidad de verlos juntos para siempre, ya sea en la pantalla o fuera de ella. ¿Qué copyright les parecieron las series que mencionamos? ¿Creen que alguna de ellas podrá dar lugar a un mini Ande o un mini Burak en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y díganos qué copyright piensan. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué copyright series les han robado el corazón superíndice 3N. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido emocionante como este. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización superíndice 3N. Muchas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Sigan disfrutando de sus series turcas favoritas y recuerden que el amor siempre encuentra su camino, ya sea en la ficción superíndice 3N o en la realidad.